Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Este es el análisis tarde de viernes en DTV. Comenzamos con lo más importante. Fue una semana con mucho trabajo, con sesión y también con mucha reunión de comisión y con dictamen, por ejemplo, en temas emblemáticos como ley de humedales. Además, una cuestión particular que tratamos enseguida, pero comienzo saludando a, primero, mi compañera Melissa Jofré. ¿Cómo le va, Jofré? Que dice buenas tardes. Hola, Pato. Buenas tardes. Muy bien. Bueno, una semana cargada, ¿no? Sí. Varios temas que surgieron de la sesión, de distintas comisiones y además, bueno, con la novedad de que se va a seguir trabajando aquí más allá del 30 de noviembre a partir de esta prórroga de sesiones ordinarias. Bueno, hablando de prórroga, le pregunto al señor José Di Mauro, que seguro lo sabe. ¿Cómo le va, Di Mauro? ¿Qué dice? Muy bien, ¿cómo estás? José, ¿te sorprendió a vos esta prórroga ordinaria? No, porque es habitual que se hagan. Que se hagan. Aparte, uno tenía la expectativa, en todo caso, de que, bueno, con el antecedente de las extraordinarias que se convocaron y no se hicieron, bueno, a lo mejor a ver qué podía llegar a suceder ahora, pero me parece que es una cosa normal que se haga, que reemplaza a las eventuales extraordinarias que suelen también aplicarse en el mes de diciembre y en el verano. Y en este caso, bueno, porque hay un montón de temas que me parece que los tiempos no dan como para de acá a fin de mes para tratarlos, la mayoría consensuados, otros no tanto, pero que tal vez ni siquiera vayan a tratarse. Y hablo de alquileres, por ejemplo. Claro. Pero me parece que y hay cosas que le interesan particularmente al Ejecutivo que ameritan una prórroga de ordinaria. Y decime, vos a humedales, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves para como alquileres o lo ves para esta prórroga? ¿Lo ves para el año que viene? Tan complicado que claro. Me parece que no creo que de acá a fin de año pueda llegar. Más cercano al futuro de alquileres, decimos. Me parece. Está. Bueno, perfecto. Bueno, y tenemos también enseguida la primera nota sobre el tema del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, que bueno, se estuvo trabajando, estuvo siguiendo el tema Melissa en un ratito, y me parece que apunta a básicamente facilitar la atención de chicos y chicas con este tipo de patología, Melissa, ¿no? Sí, en realidad el programa ya existe, Pato, se creó durante la presidencia de Cristina Kirchner y lo que se busca a través de esta ley, que la impulsan Paula Penaca y Daniel Goyán, dos diputados del Frente de Todos, es ampliarlo de manera que todo lo que se viene haciendo, digamos, en las distintas provincias, porque se ha avanzado muchísimo en lo que tiene que ver con la atención en el propio territorio, ¿no? Y claro. No que estos niños, estos pacientes tengan que trasladarse hasta Buenos Aires para cirugías de alta complejidad. Bueno, se busca justamente eso, que se siga trabajando, que se siga extendiendo, y también es un pedido de distintos colectivos que hay de madres que, bueno, algunas en su caso han perdido a sus hijos. Incluso, mira, en la Comisión de Salud lo recordó Graciela Ocaña, que ella era ministra de Salud cuando se empezó a implementar y allá lo por celebró. El 2008, más o menos. Sí, 2007, lo celebró 2008. también, así que fue obviamente un amplio consenso que hubo. Bueno, a ver, habla de esto la diputada Montoto, que decía lo siguiente, estamos en el análisis. A ver, primer take. La cardiopatía congénita, algo que produce infinidad de muertes súbitas y que se puede prever. Vengo en nombre de mi provincia, de Santiago del Estero, donde un grupo de 2 familias inició algo que se llama latidos diferentes, que es concientizar sobre la prevención, que es la forma más importante, más económica y más segura que se puede hacer para que, mediante la visibilización de esto que causa tantas muertes en nuestro país y en mi provincia, porque en mi provincia mueren 600 niños por año, que se pueden haber prevenido mediante un estudio que se puede incluir mediante esta ley. Así que acompaño
a cada uno de los que están aquí presentes, a las asociaciones que vienen trabajando sobre este tema, fundamentalmente a todos y cada uno de los que han sufrido pérdidas y que a través de esta ley se van a poder hacer la prevención y que no sigan ocurriendo. Porque estas familias que ocurrieron en Santiago del Estero, que se juntaron para decir no más niños que puedan ser nacidos y que no han nacido porque no hubo prevención, porque no hubo un tratamiento, porque no hubo una ecografía previa que justificara que esto fuera tratado a tiempo, para que nunca más ocurra que haya ley. Bueno, una consulta para el señor Di Mauro, también para Melissa. Yo nunca termino de entender en estas circunstancias si ya hay estudios que pueden prever esto. Estimado Di Mauro, ¿es necesaria una ley? Ahora votan y entonces los estudios que ya se pueden hacer, ahora van a quedar habilitados. Digo, si ya se puede habilitar eso, ¿para qué la ley? ¿Por qué no se hizo antes? Si contáramos la cantidad de programas nacionales que hay. No. Coincido, es así, José, es así. Sí, sí. ¿No? Parecería tanta especificidad. Digo, si tenés todo, pero a ver, a lo mejor Melissa sabe. Melissa es doctora. No Sí. sé si sé porque tendría que repasar puntualmente la iniciativa, pero me parece que incluyen varios de los estudios que son necesarios dentro del programa médico obligatorio a partir de esta ley. Y también darle jerarquía de ley a un programa que ya el Ejecutivo lo tiene en marcha, digamos, me parece que también va por el lado de la cuestión presupuestaria, ¿no? Claro, sí. Porque, y esto a nivel, exactamente, a nivel salud pública te requiere mayor presupuesto o más recursos. Y ni hablar si esto es privado, también son más gasto para la prepaga y te lo termina cobrando. Sí. Es el gran tema. Claro. Recursos que son finitos. Exactamente. Pero bueno. Es la gran cuestión esa. Es un temazo, es como el tema previsional. Vos cada vez tenés más avances en salud y cada vez te cuesta más caro también, ¿no? Hay que ver igualmente Nación también cuánto involucra, porque recordemos que la salud la manejan cada una de las provincias. Claro. En definitiva, también todo lo que tiene que ver con los centros y garantizar la alta complejidad y demás, bueno. Además siempre me queda esta duda, ¿no? Ojalá que esta ley sirva, pero digo, ¿en serio que a un chico que llega en condiciones socioeconómicas y de salud golpeado en algún humilde hospital de cualquier capital de provincia, esto ojalá que sirva, me parece, claro, ¿no? Pero mira, lo que decía el diputado Goyán es que de unos 7.000 niños casos que nacen, digamos, con estas cardiopatías, unos 5.000 se pueden prevenir, o sea, de 7.000 más de la mitad se puede prevenir, sí, antes. Y después también de que es una causa... ¿Se puede prevenir, perdóname, antes del nacimiento incluso? Claro, ahí tiene que haber un seguimiento, del embarazo preciso, claro, ese es el tema, ¿no? Claro. Bueno, perfecto. Vamos con Mónica Fein. A ver. Quiero rescatar que este programa, porque así comenzó como un programa, hizo que el Estado estuviera a la delantera del sector privado de obra social. Fueron los primeros que regionalizaron las maternidades y también que crearon centros descentralizados, porque si no había que venir todos a Capital Federal para las cirugías. Y también poder detectar precozmente, como lo decía la diputada Chala, durante el embarazo, y poder hacer que esos niños y niñas nacieran en los mejores lugares, en los lugares más preparados para garantizar su pronto tratamiento. Y la verdad que también quiero reconocer en nuestro país, no sé, Daniel decía 18, los centros de referencia, que hoy son centros de referencia gracias a este programa nacional, no solo de una provincia, sino de una región. Nosotros vamos a convertir en ley, muchas veces las leyes van antes de la práctica. Nosotros vamos a convertir en ley, seguramente mejorando con algunos aportes que le han hecho los autores, pero vamos a convertir en ley un programa que realmente es muy exitoso y que debe convertirse en ley para profundizarse. Así que el reconocimiento al Ministerio, que en el 2008 fue pionero, a los que continuaron, a los profesionales y obviamente a todos los ministerios de salud provinciales que se sumaron, a los efectores
y fundamentalmente a las familias que acompañaron estos procesos. Bueno, recordamos, estamos en una semana, como decía tanto Melissa, como decía José, hay temas esenciales. Primero, todo lo que pasó en el recinto con las aprobaciones ya previstas, con lo que sucedió con el retiro del PRO, ¿no? Que es la segunda o tercera vez que pasa. Vamos a hablar también de eso, vamos a hablar básicamente de lo que acontece con Humedales y de lo que puede pasar con Paso sí o Paso no, que está la habilitación ahora hasta el 30 de diciembre para seguir discutiendo. Son algunas de las cuestiones. Y un tema más, a ver, que tiene que ver con salud. Gustavo Bouit, hombre del radicalismo de Jujuy, que aporta esto. A ver. La importancia de la ley es realmente significativa. Dentro de la morbimortalidad de esta patología, nos explican de que en general, dentro de las clasificaciones, tanto los chicos que tienen una clasificación de grado 4 o grado 6 son las más comunes. Y tenía mucho que ver el centro al cual ellos estén derivados. O sea, realmente la posibilidad de sobrevida tiene que ver mucho con la tecnología y la calidad profesional que tengan esos centros. Entonces ellos hacen una serie de recomendaciones que yo me voy a permitir leerla textual como para que la tengamos en cuenta. La primera, que se cree registro provincial y nacional de niños nacidos con cardiopatía congénita a través de la notificación obligatoria a la Dirección de Epidemiología de la provincia. El Ministerio de Salud de la Nación debería manejar una base de datos que permita identificar estas diferentes cardiopatías. 2. Mejorar la epicrisis de los pacientes fallecidos, identificando el tipo de lesión según la clasificación CIE-10, que permite obtener mayor información. 3. Las instituciones con cirugía cardíaca infantil deben tener una base de datos con todos los pacientes para evaluar los resultados quirúrgicos, aplicando el programa RACH1 de la Comisión Nacional, integrada por especialistas en el seguimiento de los resultados. 4 y último, la evaluación de los servicios de neonatología que reciben pacientes gravemente enfermos con indicadores de mortalidad, sobre todo aquellos recién nacidos de muy bajo peso al nacer, tasa de sepsis intrahospitalaria y tasa de eventos adversos. Y la Sociedad Argentina de Cardiología, a través del Consejo de Cardiología Pediátrica, se propone como un órgano técnico de apoyo a esto. Así que me parece importante destacarlo y cumplir con lo que me habían solicitado desde Santa Fe. Bueno, y ahora el turno del ex ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, el diputado Goyán, que decía lo siguiente. A ver. Este es un proyecto de ley que viene a transformar precisamente en ley. La propuesta, la idea es transformar en ley un programa que ya existe hace mucho tiempo, pero casualmente yo estaba hoy también en Tecnópolis, en donde se conmemoraban los 20 años del programa Remediar, y también en el Senado hay un proyecto de ley para transformar ese programa, digamos, darle una seguridad de política de Estado a partir de convertirlo en una ley. Una ley que nos daría más seguridad para que en forma estable los objetivos del programa se cumplan siempre. Y en ese sentido, este programa de cardiopatías congénitas, que anduvo muy bien, se generó en 2008, llegó a tener un gran crecimiento, 18 efectores en todo el país que participaban articuladamente y resolvían problemas según el grado de complejidad, con un sistema de telemedicina con consultas permanentes que hemos todos, bueno, varios de nosotros seguramente hemos podido visitar, que es una maravilla cómo funciona, para poder hacer los diagnósticos, definir el lugar donde se debía dar la mejor respuesta. Pero la verdad que se plantó en una cantidad, llegó hasta una cantidad de casos operados por año, chicos que pudieron acceder, y está como creciendo en un ritmo que no es el adecuado o el esperado, ¿no es cierto? Entonces está bueno para el futuro establecer por ley esos objetivos y que esos objetivos, independientemente del gobierno que esté en el país, deban cumplirse.
Entonces, le damos a este proyecto de ley una importancia sustantiva en ese sentido. La seguridad de que todos los chicos que nazcan y que tengan de estos potenciales 7.000 chicos, de los cuales 5.000, estoy dando números redondos, pueden tener una solución a través de un diagnóstico temprano, una cirugía temprana, una intervención temprana, tengan asegurado ese derecho, porque la verdad que es una causa de morbo y mortalidad que se puede resolver, que se puede prevenir y que se puede curar, incluso, en la mayoría de los casos. Así que apoyamos fervientemente. Bueno, exactamente este es el momento para presentarla a Melissa Jofré. Melissa Jofré, ¿de qué hablamos? Certificado único de discapacidad. A ver. Así es, Pato, es un tema que se aprobó en la última sesión y bueno, fue producto de varias reuniones que tuvo la Comisión de Discapacidad previamente, porque había 3 proyectos, si no me equivoco, que se consensuaron y se terminó en un dictamen que se celebró bastante, incluso... Bueno, las organizaciones de personas con discapacidad estuvieron presentes también en los palcos, y tiene que ver con flexibilizar lo que es la renovación del certificado, ¿no? Porque hoy día muchas personas acceden a este derecho, pero tienen fecha de vencimiento los certificados. Y muchas veces... en algunos casos 1 año nomás tiene de duración, en otros 5, en otros 10, pero hay ciertas discapacidades que son permanentes. Y perdóname, Meli, por lo que yo veía y escuché acá, es como muy razonable la demanda de los familiares de personas que tienen discapacidades permanentes. Si es obvio que eso es permanente, no me sometan al trámite de tener que renovar el certificado o cada 2 años, o cada 5, cada 1, me parece. Se escuchó en el debate, sí, inclusive alguno que decía, no me va a crecer la pierna. Exactamente, claro. A personas que tienen que renovarlo así y todo. Y la mamá de un chico con síndrome de Down, además, claro, efectivamente. Sí, y fue un tema que también incluso reconoció el propio Fernando Galarraga, el presidente de la Agencia Nacional de Discapacidad, cuando vino a la comisión y un poco en chiste... dijo que él también, o sea, él no va a volver a ver. Exactamente. Claro. Es así. Y acá nuestro director nos dice, Tetaz lo había dicho a qué se referencia, y aparte Tetaz es quien hizo una encuesta justamente que disparó este tema, y que había hecho una encuesta para ver, a través de sus redes sociales, para ver cuál era el trámite más inútil. Claro. Y ganó lejos. Exactamente, sí, es eterno, sí. Bueno, así que igualmente yo te digo, en algunos de los proyectos originales sí decía la persona que tenga una discapacidad en forma permanente no deberá renovar el certificado. Pero, estoy parafraseando. Sí. Pero en el dictamen quedó distinto. Quien va a tener las competencias va a ser la ANDIS. Ahora lo vamos a repasar y en definitiva veremos una vez que se reglamente la ley, ¿no? Cómo se implementa. Y contaba Jofré recién que, bueno, hay voto unánime, pero que no está todo el mundo contento con este proyecto como terminó. Sí, ¿no? Me llegaron comentarios de eso, de que hay ciertos sectores de las agrupaciones, ¿no? Las organizaciones, si bien ellos trabajaron en el proyecto, que, bueno, quedó un poquito lavado como a veces le decimos al texto. Pero es muy importante, obviamente, es un paso adelante. No sé si en la primera placa había dicho todo, pero bueno, recibió media sanción por unanimidad con 227 votos a favor, y lo que establece es que el CUT, el Certificado Único de Discapacidad, que está previsto en la ley 22.431 o en la que en su futuro la reemplace, porque obviamente se está hablando de la posibilidad de que haya una nueva ley de discapacidad que finalmente el gobierno todavía no envió, se expedirá con o sin fecha de vencimiento. Ahora sí, pasamos a ver el rol que va a tener la Agencia Nacional de Discapacidad, que será la encargada de la actualización del CUT conforme la concepción dinámica de la discapacidad dispuesta por la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? Concepción dinámica, que finalmente la ANDIS va a ser la que establezca los parámetros de el carácter permanente o no, porque a veces, bueno, las personas tienen una discapacidad que va evolucionando o, caso contrario, se mantiene, digamos, también. Entonces la ANDIS va a tener el rol central.
Esta actualización deberá implementar la flexibilización de los requisitos para su otorgamiento. Eso es algo importante también porque depende de las provincias cómo es el trámite. Claro. Y hay lugares donde se exigen más requisitos que otros, y otros, sí. Claro. Sobre todo eso es lo engorroso, ¿no? Sí, sí. Vamos ahora sí a la otra. Bueno, a su vez la agencia tendrá que definir las condiciones y los lineamientos para la implementación de la norma, incluyendo el fortalecimiento de las juntas evaluadoras de las personas con discapacidad. Las juntas obviamente son, bueno, estos planteles, estos equipos de médicos, psicólogos, psiquiatras que evalúan a la persona cuando va a realizarse el trámite. Y teniendo en cuenta recomendaciones que realice el Consejo Federal de Discapacidad también, ¿no? Además, la persona beneficiaria podrá solicitar la actualización del CUT en cualquier momento. Y tenemos una más. Bueno, el Poder Ejecutivo, esto ya es más formal, deberá reglamentar la ley a los 90 días desde su promulgación, al tiempo que se invita a las provincias y la ciudad a adecuar su legislación en esto de que cada provincia también intente flexibilizar, facilitar lo que es el trámite del certificado. Uno entiende, ¿no? Porque la verdad, a mí me contaban que de pronto tenés una incapacidad transitoria, tuviste una fractura de fémur, por ejemplo, de tibia y peroné, y efectivamente durante un tiempo, 6, 7 meses, a veces andás en muletas, podés tener la chapa identificatoria en el auto, tenés una discapacidad transitoria, eso te otorga ciertos beneficios, y hay gente que de pronto puede ser remisa por la cosa chiquita de preservar el lugar de estacionamiento a dejar de tener el certificado de discapacidad o tratar de renovarlo. Uno lo entiende a eso, que tenés que tener control. Pero no te deja de parecer, como decía Melissa, muy burocrático todo, ¿no? Si vos tenés una discapacidad permanente, que te esté evaluando cada 2 años o 3 años un psicólogo para dictaminar lo obvio, y todo el tramiterío que depende de cada provincia, es como muy desgastante. Te tenés que hacer estudios previos. Claro, pero aparte a veces es tan natural o tan clara la discapacidad que no sé qué estudios te pueden pedir, pero bueno, ¿no? Bueno, sí. Sí, por eso. La crítica que se hacía durante la anterior gestión, sobre todo, era el hecho de que había lugares donde, provincias donde había una cantidad, que había un abuso, evidentemente. Por eso era como, una connotación, una decisión política. Claro. Te pago, tenés una denuncia de discapacidad y te doy algún pago a cambio, efectivamente. Me parece que habría que encontrar la vuelta. Claro, en lugares donde se empezaron a otorgar de manera injusta, digamos, o que no correspondía, ¿no? En definitiva. Claro. Sí, igualmente hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el diputado Valdés decía que hay 4.800.000 más o menos personas discapacitadas en la Argentina, o sea, el 10%, y solamente tienen el certificado 1,5 millones. Mirá o sea, vos. que tampoco es que hay una desproporción en cuanto a los que cuente con este certificado. Bueno, en un ratito vamos a estar con el testimonio de un dirigente gremial del Frente de Todos, Hugo Yasky, que es otra cuestión, ¿no? Me parece que está Yasky, vamos con él entonces, a ver. La sesión que hicimos el otro día dejó algunos temas importantes. Vos planteabas el tema de lo que tiene que ver con el registro de los deudores alimentarios. Para alimentarios, creo que es un tema que realmente importa. Mucho. Lamentablemente sigue habiendo una cultura que hace que muchos hombres, como se relató en las intervenciones de los distintos legisladores y legisladoras, todavía no tienen conciencia de lo que significa eso. Sí, claro. El daño que le hacen a su propio grupo familiar. Tal cual. Y creo que hubo otros temas que también interesan, como por ejemplo, que nos permitió corregir una vez más, es cierto que con otro parche, pero bueno, corregir el tema
de ganancias sobre quienes acumulan guardias, que bueno, hoy tuvieron que rendirse ante la evidencia. Más allá de la quinta guardia, ningún profesional ya aceptaba cubrirlas, porque bueno, todo lo que se hacía era para que el impuesto a las ganancias se quedara con el dinero, así que se modificó eso y otros temas importantes. Bueno, una pregunta complicada. Digo, el diputado Yasky, dentro del bloque, es un hombre que obviamente se alinea siempre con el bloque, pero digo, ¿es Yasky, es Instituto Patria, es Alberto Fernández, es Cámpora? ¿Qué? No, es Alberto CTA. Es CTA, tenés razón, claro. Alberto no es. Claro, exacto. Y no se alinea tanto. ¿viste? Casi Por eso diría te que digo. Por eso No, te digo. sí, el al tema Patria de se alinea. ganancias, por Al ejemplo, Patria los sí, jueces, claro. él terminó diferenciándose del resto de los diputados sindicales, alineándose con el bloque. Ahí está, ¿viste? Sí, El por voto. eso. Pero bueno, acá es CTA, no es esta cosa, es CTA, sí. Pero las CTA están más cerca de Cristina Hoy que de salió, Alberto, ¿no? A ver, dime tú. Salió sin desmerecer las declaraciones que habrá hecho en DTV, por supuesto, pero hoy salió fuerte en radio contra Alberto. ¿Yasky? Apa. Sí, Por el dijo bono. que Alberto junto a un sector de la CGT obtura Bueno. otorgar una suma fija a los trabajadores. ¿Es solo Alberto? Bueno, él lo mencionó solo Alberto, ¿eh? Ah. Dijo que la vicepresidenta ya lo dejó en claro en su último Sí. discurso y que el ministro Sergio Massa no lo ve con malos ojos. Sí, yo digo, preguntaba en el gabinete, porque lo que me dicen a mí es que si vos lo que haces es pagar un bono, que lo está pidiendo también gente muy cercana a Cristina, pide un bono, porque el bono favorece a los salarios bajos. Claro. Y el tema de los salarios bajos, La por suma ejemplo... fija también, igual. ¿Cómo? La suma fija también. Claro. Para los salarios más bajos siempre va a favorecer Exactamente. El tema es que lo que te decían, que en algún momento había cierto cuidado porque de pronto los municipios tendrían que hacerse cargo de la suma fija o de los bonos, por ejemplo. Y eso para cada uno de los municipios sería un problema, me habían dicho. Menos para Santiago del Estero. Claro, Y tampoco exactamente. es algo que le caiga simpático a la CGT, por ejemplo. Por eso la CGT, el que está en CTA, sí está a favor del bono, y la CGT Claro. de AER, por ejemplo, no. Claro. Esa verdad. Está Carla Carrizo, es la que está en el... Perfecto, bueno, hay un par de temas muy importantes para hablar con la diputada de Evolución por Capital. Presentación y estamos con ella. Dale. ¿Cómo le va, diputada? ¿Qué dice? Buenas tardes. Carlos Méndez acá saluda. Y es como muy oportuno porque acá con mis compañeros, con Melisa y con José, estamos hablando desde la noche del miércoles de lo que pasó con el tema de la paridad de género, ¿no? Donde el quien no estaba viendo la sesión, acontecieron cosas importantes. Se fue el PRO, creo que prácticamente todo el PRO en ese momento. Y además había planteado una modificación que se termina redactando en el momento, Carla Carrizo. Bueno, ¿qué significa este proyecto de paridad de género en los clubes de fútbol y asociaciones de segundo grado, diputada? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. La verdad que sí, que fue una sesión muy buena. Tuvimos proyectos muy buenos que vinculados a infancia, adolescencia, a personas con discapacidad y a deporte, sobre todo a mujeres. Claro. La verdad es que nosotros lo que hicimos era un proyecto que en realidad no es nuevo. Primero, tres cosas quiero decir. Primero, no es un tema nuevo. Nosotros habíamos tenido un dictamen en 2020 y finalmente no pudo llegar al recinto. Volvimos a insistir con este dictamen. Es un proyecto interpartidario, es de la diputada Magalí Masteler. Sí. Y la verdad es que yo también mi proyecto, pero habían ido a comisiones distintas, entonces había habido un acuerdo interpartidario de que dictamináramos por la comisión que más rápido saliera. Y salió por deportes. Y salió por unanimidad ese dictamen. Claro. ¿Y qué dice ese proyecto? Ese proyecto lo que pide es que haya una paridad incremental de aquí a 6 años en la integración de las comisiones directivas de las asociaciones deportivas de todos los deportes, tenis, handball, fútbol. Lo que ocurre es que ese dictamen no preveía que hiciera, digamos, que fuera para todos los tipos de asociaciones deportivas. Entonces, ¿en qué sentido? En el sentido de grado. Que no fuera solamente para un club
del barrio, sino que también fuera para un conjunto de clubes que son las federaciones y que también fuera para el conjunto de clubes federados nacionalizados como AFA. Así que hicimos ese cambio y la verdad que lo aceptaron y creo que eso fue un hecho fantástico lo que ocurrió. A muchos los asustó, ningún temor, es una paridad incremental. Se prevé que aquí a 6 años se contemple. Segunda cuestión, ¿esto es nuevo en el mundo? No, Francia lo exige ya para el 40%, España también para el 50%, o sea, ocurre en los países del mundo, ¿no?, que queremos parecernos, las democracias que funcionan bien. Tercero, esto no viola ninguna cuestión de intrusión a la vida de las asociaciones civiles en la Argentina, porque esto modifica una ley, que es una ley que regula el sistema, digamos, el sistema institucionalizado de asociaciones deportivas en el deporte argentino, que tienen vinculación con el Estado. Entonces, si van a tener vinculación con el Estado, y el Estado muchas veces provee, becas para los deportistas, financia la televisación, etcétera. Si el Estado da, el Estado puede exigir requisitos para pertenecer. Bueno, pertenecer al sistema institucional de asociaciones deportivas del Estado argentino tiene sus responsabilidades y nosotros queremos que se cumpla con el artículo 37 de la Constitución Nacional, que dice una igualdad efectiva. Así que nada nuevo, solamente lo que hicimos fue lo mismo que hemos hecho para Mujeres y Ciencia, y se aprobó en diputados y no se aprobó en el Senado. Básicamente darle la equidad competitiva que no tienen las mujeres en las asociaciones deportivas de Argentina. Hoy la ley lo prevé, el 20%. Muchos clubes lo superaron. Yo quiero decir que no es que no hay mujeres en el deporte y no hay clubes que están cumpliendo. Hay clubes que ya tienen el 30%. Por ejemplo, River ya su integración, su comisión directiva tiene el 25% de representación. ¿Hay mujeres en el fútbol? Obvio que hay. El 40% del padrón de Independiente es de mujeres. El 30% de Huracán. No es que no hay mujeres, hay mujeres. Lo que no hay es derechos. Claro, no. En los países europeos. Pero Carla, lo que no hay son roles, lo que no hay tampoco por ahora son roles preponderantes. Digo, hay mujeres en la Corte Suprema, vicepresidenta, presidenta, gobernadora, diputada, senadora, pero el mundo de la dirigencia es un mundo masculino todavía. Techo de cristal, de todos lados. Exacto. Claro. Exacto. Claro. Así que fue, la verdad, fue muy bueno poder hacerlo, avanzar, y vamos a trabajar para que se hagan en el Senado. Lo que quiero decir es romper mitos, porque siempre cuando hay alguna innovación que pone de alguna manera cuestiona el monopolio del poder, en este caso el monopolio del poder de los varones, en un área tan masculinizada como es el fútbol, empiezan a salir las puestas en peligro. Se pone en peligro la libertad de asociacionismo, no se pone nada en peligro. Está todo bien, ocurren las democracias más consolidadas del mundo, van hacia ahí, no hay razones para que nosotros vayamos al revés. Es una integración paritaria, equitativa, secuencial, digamos, ¿no? O sea, que cumplan con la ley. ¿Qué dice el proyecto? Que cumplan con la ley durante 3 años, que el 4º y 5º año cumplan con el cupo, y que el 6º año, o sea, 2028, con suerte, empecemos a tener paridad. Le damos ese margen. Entonces, quien está en contra un poquito es una fracción conservadora. No hay ningún peligro. Estamos en el marco de lo que es la equidad entre hombres y mujeres en las democracias consolidadas del mundo. Argentina va hacia ahí. No hay razones para no hacerlo en el deporte. Lo tendremos que hacer. Y además es una deuda, y esto sí me gustaría decirlo, que las mujeres que estamos en política, las mujeres que conseguimos la paridad en los cargos electivos, no es para que la paridad sea selectiva, que solo sirva para la política. Necesitamos que esa equidad le sirva a todas las mujeres argentinas, en la ciencia, en el deporte, en la cultura, en la música. Eso es un poco la revolución de la equidad entre varones y mujeres en el mundo democrático. Y tiene que ser así en Argentina. Diputada, ¿qué tal? Melissa Jofré la saluda. Consultarle. ¿Qué tal, Melissa? Bien. ¿Y usted estaba al tanto o estaban al tanto ustedes dentro del bloque de que sus compañeros del PRO estaban en contra o que iban a pedir que se retire el proyecto, que se iban a ir de la sesión si eso no pasaba? ¿Lo sabían o lo sorprendió? No, la verdad que esto tuvo dictamen por unanimidad. Y la verdad que en el dictamen quien preside la comisión es un diputado del PRO. Claro. El diputado Baldassi. Y autor del otro proyecto que también... Exacto, que también tenía que ver con parámetros, con protocolos para evitar violencia de género. Es decir, habían sido proyectos consensuados. Creo que lo que un poco hizo ruido fue el que
el tema de la propuesta que iba a hacer yo, que la habíamos conversado ya con todas las federaciones, con todas las mujeres de MAFUT. No era algo nuevo, pero no estaba instalado entre los actores políticos que íbamos a avanzar en esos cambios para que fueran incluidas un poco las federaciones y AFA. Obvio, si no incluíamos era como poco y nada. La verdad que nosotros queremos equidad efectiva. Y creo que eso puede haber un poquito generado alguna tensión por desconocimiento. Claro. Y también decir algo que me parece importante. No es que la paridad fue fácil de votar en la Argentina. Creo que muchos votaron la paridad porque no podían evitar votarla, porque cuando la votamos en 2017 las mujeres estaban muy movilizadas, estaban en la plaza. Claro. Veníamos a menos el 2015, 2 años muy intensos donde las mujeres tenían mucha voz pública en la plaza, al frente del Congreso, y creo que eso hizo que muchos diputados, incluso diputadas un poquito más conservadoras, tuvieran un poco de miedo de decir un no. Pero cuando nosotros votamos la paridad fue también incremental. Votamos en el 17 y se aplicó en el 19. Es decir que entiendo que ahora que la plaza está vacía, no están movilizadas tanto las mujeres en Argentina, muchos diputados hayan pensado que no era el momento que podían seguir el statu quo de la desigualdad deportiva en Argentina. Nosotros creemos que siempre es el momento para cumplir con la Constitución Nacional y vamos a trabajar para que en el Senado se ratifique. Está. Diputada, dale, José, no, dale. No, ¿cómo le va? José Di Mauro la saluda. El tema es, particularmente, bueno, el argumento del PRO fue que se retiraban por el otro proyecto, más que nada. O sea, lo que querían retirar era ese otro proyecto que era el que a lo mejor el menos controversial, en definitiva. Ahora, Belén do Pará, claro, una convención internacional. No, el proyecto de deportes, el Baldassi. Supuestamente era por eso. Pero todos los caminos conducen para muchos a lo de Belén do Pará. No puede ser que haya sido un poco una excusa, porque en definitiva fue lo que terminó no saliendo. Sí, es interesante la observación, pero también decir que en realidad eso es una convención internacional, que la idea era transformarla en ley. Pero las convenciones internacionales, que estaban ratificadas, no transformadas en ley, pero digamos ya rigen Argentina. Las 2 convenciones que ratificamos en ley, que es la Convención de Personas Adultas, para personas adultas o mayores de edad, digamos que serían los adultos mayores, y toda esta convención que tiene que ver con los derechos humanos y la defensa de las mujeres como actores colectivos de derechos humanos en el mundo de las democracias, que es muy importante, ya se practica en Argentina. O sea, que no es que si no las aprobamos no las podemos apelar y exigir en el derecho interno de Argentina. Con lo cual te diría que si vamos a decir cuáles eran las leyes que de alguna manera podían asustar un poquito más, te diría que esta de paridad. Por una cuestión de que cambió el contexto, ¿no? Claro. Las mujeres no están tan movilizadas y la paridad la pudimos sacar porque las mujeres de Argentina están muy movilizadas. Tal vez sin esa plaza, no sé si estaríamos con la paridad política en la Argentina. Siempre hay un margen para oponerse en el sentido de equidad de géneros en los ámbitos públicos. Diputada, una consulta que tiene que ver con esto, con la convivencia a veces más calma, a veces más traumática de Juntos por el Cambio. Cuando uno pregunta, che, ¿y cómo van a hacer para no pelearse? Todos te dicen lo mismo. No, estamos coincidiendo y vas a ver que va a haber un solo proyecto económico, te dicen. Donde trabajan desde economistas radicales a Devolución, de la coalición cívica y del PRO. Ahora le pregunto, ¿lo que hay que conciliar o buscar armonizar es solo lo económico o son otras cosas en la vida interna de Juntos por el Cambio, diputada? Bueno, es una buena pregunta. Entiendo que son varias cosas. Lo económico es lo fundamental, porque Argentina no puede ser un experimento. No es la coalición que llega, experimenta qué programa va a implementar. La coalición que llega explicando qué va a hacer cuando llegue. Esa es la campaña electoral 2023. Quienes se postulen para gestionar la presidencia tienen que poder explicar cómo van a liderar económicamente el país, económicamente, socialmente, y hay muchísimos cambios, hay una agenda de cambio muy profunda. Hay que romper el statu quo en Argentina en muchísimos aspectos del modo en que vivimos. Ahora, el tema de la paridad es interesante. Yo quiero decir que la verdad que se quedó todo el radicalismo. Sí, claro. El radicalismo y las mujeres tenemos algunos mandatos que los seguimos cumpliendo.
Venimos de un partido que tiene nombres muy fuertes de mujeres, como Florentina, Norma Legrone de Fontes, una de las diputadas rebeldes que logró el cupo. ¿No? Entonces, hay cosas que nosotros Lucía no discutimos. Alberti, me acuerdo yo, de aquel momento. Exacto. Le guste o no a ninguno de los socios nuestros. Nosotros tenemos un mandato que tiene que ver con la identidad partidaria, independientemente de la identidad de Juntos por el Cambio. Y la paridad es uno de esos, o sea, la igualdad entre varones y mujeres. No nos olvidemos que el artículo 37 de la Constitución tiene que ver con la reforma que lideró el radicalismo Raúl Alfonsín en el 94, y tenía que ver con eso, con el rol de las convenciones internacionales y el artículo 37, igualdad efectiva, digamos, real, no solamente normativa. De modo que hay cosas en las que el radicalismo incomode a cualquier socio de la coalición, las va a defender. Y creo que eso un poquito ocurrió y estuvo bueno, porque nosotros no somos gobierno, ocurrió no tenemos en esa esta responsabilidad de sesión decir... Claro. Perdón, que la interrumpí. No, ocurrió en esta sesión y viene ocurriendo en otros temas también. El radicalismo está garantizando que algunas sesiones se mantengan en pie últimamente. Sí, yo creo que hay un rol muy interesante de la oposición en sí. A veces se instala solamente que las tensiones que hay, porque hay bastantes candidatos a presidente, ¿no? Sí. Hay muchos candidatos que quieren ordenar su competencia, cuestión que por ahí hoy no está tan firme en el frente de todos. Claro. Ellos tienen otro tipo de interna, es cómo gestionan el gobierno en el año que les queda. En cambio, la coalición Juntos por el Cambio, cómo ordena la competencia frente a las elecciones presidenciales, porque hay como sobran candidatos o hay muchos candidatos que con pretensión de ser presidentes o presidentas. Y eso me parece que genera mucho bullicio, pero lo cierto es que me parece que opaca esa dinámica el liderazgo positivo que ha tenido de alguna manera la oposición en general Juntos por el Cambio en una situación de crisis, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, fue la que acompañó el tema de que Argentina no se aislara internacionalmente con el acuerdo del fondo, fue también la que permitió ahora, y hubo un aprendizaje, que necesitamos un presupuesto controlado. Sí. Y el mejor presupuesto en cualquier democracia que funcione es un presupuesto que se vota y no que se prorroga, digamos, ¿no? Porque cuando uno prorroga un presupuesto, lo que hace es delegarle todo el poder y la lapicera al Ejecutivo para hacer lo que quiera. Nosotros que dijimos, vamos a discutirlo, y ahí estuvimos de acuerdo casi todos. Vamos a discutirlo, volvemos a discutir, pero lo que vamos a hacer es controlar. Y la verdad es que logramos cosas. Quiero decir que hay, en las cosas más importantes, me parece que todavía Juntos por el Cambio tiene una lógica colectiva más potente que el partido de gobierno o la coalición que gobierna. ¿Así todos están tranquilos de que no va a haber, que se van a mantener las PASO? Bueno, sí, eso también es interesante, es un aprendizaje en Juntos por el Cambio, porque antes no había mucha homogeneidad, no todos pensábamos igual con respecto a las PASO. Y me parece que las elecciones del 2021, que le dio tanto éxito competitivo a la coalición de Juntos por el Cambio, porque le permitió agregar 13 senadores, es un montón, usó muchísimo este instrumento, y entonces ahora nadie discute en Juntos por el Cambio, aún aquellos que durante el 2019 las cuestionaban, porque yo quiero decir que en 2019 había 9 proyectos de Juntos por el Cambio que querían suspender o derogar. Uno era de Tonelli. ¿No? Así que a veces el poder Sí. siempre tiene que controlar los procesos, sea Juntos por el Cambio, sea frente de todos. Hoy hay un aprendizaje. El aprendizaje es, las PASO sirven para ordenar la competencia, ordenan los liderazgos, ordenan las coaliciones, distribuyen el poder, les da una medida. El que gana tiene más poder dentro del gobierno y el que pierde contribuye dentro de la coalición, digamos. Cosa que ese parámetro no hay en el frente de todos. No todos sienten que el poder les pertenece porque no hay una medida de quién ganó, quién perdió en la interna de ellos. Todos ganaron juntos, pero ¿cómo sabemos quién más y quién menos? No está esa medida. Las PASO sí la dan. Creo que ese aprendizaje Juntos por el Cambio lo hizo y ahora todo el mundo defiende las PASO. Es un gran avance, ¿no? 2015, 2019, 2023. Perdóneme, diputada, ¿qué proyecto? Bueno, claro, hay un proyecto de la mayoría que es el de Juntos por el Cambio en humedales, pero ¿cómo ve ese tema? ¿Le gustó el proyecto que sale de la mayoría de Juntos por el Cambio? ¿Cómo lo vio? Me gustó porque, sí, me gustó, creo que se trabajó muchísimo. Quiero destacar el trabajo de la diputada Dolores Martínez, de nuestro bloque de Evolución Radical, pero han trabajado partidariamente, también de la Unión Cívica Radical, Soledad Carrizo, en fin, toda la gente que estuvo ahí. Fue muy interpartidario y creo que también el hecho de que la oposición haya logrado un dictamen de mayoría, es raro. Significa que hubo un amplio acuerdo. Sí, claro. Un amplio acuerdo.
Entonces creo que era un proyecto que permitía incluir las diferencias, las tensiones en un solo proyecto que por lo menos va a permitir que haya ley. Sí. Y eso me parece también que tiene que ver con esto que les decía, más allá de las tensiones que podamos tener en algunos puntos concretos, creo que la oposición está liderando aspectos positivos en el Congreso para poder sesionar temas en común que atraviesan la sociedad, independientemente del rol de los partidos, gobierno o oposición. Y eso es positivo. Sí, sí. Así que creo que sí. Sí, es una novedad. Es una novedad esto, porque generalmente el oficialismo impulsa un proyecto porque sabe que lo va a poder aprobar y porque sabe que va a tener número para el dictamen de comisión favorable, generalmente. Y si no tiene esas garantías, al proyecto quedaba de lado. Acá pasó una cuestión bastante singular, ¿no? Que se pone a discusión el proyecto y que resulta que tiene más votos Juntos por el Cambio que el propio Frente de Todos. No es común el trámite, me parece, ¿no? No, y yo quiero decir que es un tema que es muy interesante porque fíjense que lo cerró la oposición, lo está liderando la oposición, era un tema que venía desde mucho tiempo con 44 proyectos, podernos poner de acuerdo, y era un tema que realmente impacta en la nueva generación de las nuevas generaciones de Argentina. No nos olvidemos que casi la mitad del padrón son menos de 30 años para abajo. Así que hay una generación que tiene una mirada expectante, una mirada muy que audita el comportamiento del Congreso en función de cómo es la política de medio ambiente en la Argentina. Y ese público y ese elector y esa ciudadanía era una ciudadanía que tenía mucha expectativa en si podíamos o no tener un dictamen. Y creo que el gobierno abrió un proceso de negociación, pero no logró una mayoría. La oposición sí. Y es una gran noticia. Sí. ¿No pasó eso con alquileres, por ejemplo? Que bueno, se dio un poco que es una de las grandes deudas que probablemente termine sucediendo este año. Pero ¿cómo va a terminar esta cuestión? Sí, es un punto excelente ese. Creo que esa es la deuda que tenemos los diputados de todos los partidos. Quiero recordar que el Congreso inició su funcionamiento con esa promesa. Con la promesa se puso un plazo, ¿no? El emplazamiento. Nosotros íbamos a tener 4 reuniones informativas y que empezamos y que en 30 días íbamos a tener un dictamen y íbamos a tener una posición, una solución. El tema de alquileres sigue en la sociedad argentina, sigue siendo un problema para los inquilinos, miles de familias en Argentina, pero el Congreso no pudo producir algo que atenúe la crisis. No que vamos a resolver todo el problema, pero sí que minimice los daños. La inflación sigue y eso significa que tenemos muy pocos, propiedades en alquiler, con lo cual aumenta el precio y ahora a fin de año eso se siente un montón. Así que lamento muchísimo ese desacuerdo, esa desinteligencia legislativa que tenemos para no haber podido terminar, al menos ojalá, vamos a ver si en las extraordinarias, ordinarias extendidas. Porque eso es muy importante, porque quiere decir que nosotros podemos poner la agenda, ojalá podamos saldar esos desacuerdos que quedan en temas claves, como el tema de alquileres, y podamos darle a la ciudadanía, no digo la gran ley, una ley que les sirva para resolver mínimamente 2 cosas, ordenar el tema de los aumentos de los alquileres y bajar los precios para poder tener más unidades y que los ciudadanos no sientan que alquilar sea prácticamente un privilegio en la Argentina. Muy bien, Carla Carrizo, diputada de Evolución, una cordobesa ya muy afincada en Capital, si no me equivoco, ¿no? Ahí estamos. Diputada, ¿viste? El acento se lo quedó todavía la prima, sí. Diputada, muchas gracias. Queda una herencia. Sí. Carla Carrizo, después de haber aportado un tema clave, lo último que me quedó, porque hay un diputado de Giacomo que decía que el rionegrino, muy conocido, él en algún momento él decía que había gente vinculada a Tapia que no quería saber nada con la paridad de género. ¿Escucharon algo ustedes ahí en el recinto o no? Sí, obvio. ¿Viste? Un poco en serio, un poco en serio. ¿Viste? Es que en general los premios, es como que este proyecto de paridad en el fútbol venía todo muy bien, hasta que alguien dijo, miren, va a afectar a la AFA también. Claro. Y ahí todo el mundo se puso como una alerta. Y es porque en general los varones se ponen en la alerta cuando sienten que hay de poder con las mujeres. Correcto. El poder está en ahí donde se vive con más intensidad el poder en el fútbol, en el máximo organismo de asociación de clubes deportivos, la AFA. Así que vamos a tener que acostumbrarnos, vamos a luchar para que saquen el Senado
y no puede pasar nada malo. Ahí donde más tenemos que estar las mujeres escrutando, sabemos que en la AFA se manejan millones y millones de pesos. Faltan los sindicalistas no ahora. siempre es un lugar. Sí, otra lucha. No es un lugar, bueno, que se ha caracterizado por la transparencia, más bien por las turbulencias y también la opacidad. Estaría muy bien que existieran mujeres controlando un poco qué pasa ahí en la máxima, la máxima institución del fútbol argentino. Ahí estamos. Bueno, la próxima pelea es Tapia contra Carrizo por la comisión de AFA. Está buena esa pelea. Carrizo, diputada, gracias. Buenas tardes y hasta cualquier momento. Chau, chau. Bueno, entonces hay de las dos cosas en este lío de por qué se retiró el PRO. Sí. Está Belén do Pará, ¿se llama? Sí. Y está el tema Tapia, las dos cosas son ciertas, ¿no? Y como decía Melissa también, el tema del cupo es en el fútbol ni hablemos, en el deporte, pero sobre todo en el fútbol, ni hablemos la cuestión del cupo. Y en los sindicatos, claro. Sí, es terrible. Hay una ley y hay un reglamento, por ejemplo, en la CGT, donde tiene que haber cupo femenino. Pero, por ejemplo, arreglaron las cosas de modo tal de extender, agrandar el consejo directivo para rellenarlo con mujeres, pero en cargos que no tengan nada que ver. Claro, por tiene supuesto. significancia lo que vos le decías al principio. Claro, pero digo, vos en la historia gremial uno tiene, ¿viste? Pero qué sé yo, tenés a Vanessa Siley, es mínima la representación mínima, pero en el fútbol es como palabra prohibida. Uno acá tiene mucho dirigente político, todos hombres los vinculados con el fútbol y vinculados a la política. Me estoy acordando de Leito, me estoy acordando de Grindetti, me estoy acordando de Barrio Nuevo. Bueno, ahora Donofrio quiere hacer carrera política, Macri. Todo es un universo absolutamente masculino. Sí, absoluta. En la capital federal, en el Gran Buenos Aires y en cualquier club. Exactamente. Sí. Exactamente. ¿La presidenta de Banfield? Uno, exactamente, y una interventora en Racing puesta por la justicia en su momento. Sí. Pero está el caso que vos contabas, Banfield, efectivamente. Boca tiene una vicepresidenta tercera. Bueno, acordate que cuando se hace el sorteo de Tinelli o Chiquitapia, no hay una sola mujer, obviamente. No. Y eran más de 70 representantes. No, claro. Así que, pero la verdad, síntesis en el PRO se levantaron por las dos cuestiones, entonces. Sí, por las dos cuestiones, totalmente. Me está preguntando nuestro señor director, que si lo dice él es palabra santa, que en Temperley tal vez en algún momento hubo también una mujer, pero sí, son contadísimos casos. Es un mundo muy masculino. Excepciones que confirman la regla. Exactamente. Sí. Y bueno, y te pasa en el mundo laboral, obviamente, ¿no? En el mundo sindical, obviamente. Sí. Así que bueno, efectivamente, hoy voy a conmemoraciones. Es el Día del Trabajador Legislativo, hoy. Además, que me parece que la fecha debe tener algún clivaje, anclaje con esto, porque hoy es 11 de noviembre y hoy se cumple un aniversario del momento en que por primera vez votaba la mujer en la República Argentina. Fue en noviembre del año 52, elecciones presidenciales, votaron 3 millones de mujeres, que siempre dicen que Perón ganó la primera elección con el voto de los trabajadores y la segunda con el voto de las mujeres. Claro. Hay una icónica foto donde Evita está votando y fallecería al año siguiente, efectivamente. Pero bueno, tal vez tiene que ver una cuestión con la otra, pero hoy se cumple un aniversario de la primera vez que las mujeres votaban en la República Argentina. La ley se había votado en el año 47. Pero esto estuve mirando la historia, no es que lo he tenido que vivir, Di Mauro, no. Pero bueno, se votaba, se hacía efectivo el tema un 11 de noviembre, así que bueno, estamos recordando ambas cuestiones. Vamos a la pausa, estamos con el señor Di Mauro, estamos con ella, con Melissa Jofré. Esto es El Análisis y ya venimos. ¿Cómo va? Aquí estamos en la Cámara de Diputados de la Nación. Vengo del mundo de la economía, porque soy economista, mis estudios de posgrado son sobre
la cuestión del desarrollo en Argentina, en América Latina, las cuestiones del trabajo. Mi madre siempre fue docente, maestra normal nacional, maestra, directora. Mi padre, trabajador, que estudió de grande su secundario en las escuelas, fábricas tecnológicas del peronismo. Tenemos un contrato con cada argentina y argentino, iniciando y continuando proyectos para generar desarrollo en nuestro país, brindar seguridad y potenciar nuestra diversidad cultural. Firmamos actas de compromiso con las prioridades de cada provincia. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar/compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal. Argentina Presidencia. Gracias, Premios TAL, por las nominaciones. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Vacuna antigripal anual 2022. Si formás parte de los grupos de riesgo, personas de 65 años o más, personal de salud, embarazadas y puérperas, niñas y niños de 6 a 24 meses, personas de 2 a 64 años con inmunocompromiso o enfermedades crónicas, respiratorias, cardíacas, diabetes. Es fundamental que recibas ahora esta vacuna para prevenir las formas graves de gripe. La aplicación es gratuita en todo el país. Y recordá que podés dártela junto a cualquier otra vacuna. Vacúnate. Es bueno para vos. Es bueno para todas y todos. Infórmate más en argentina.gov.ar/vacunas. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, Te lo contamos nosotros. porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Mi nombre es Alexis, tengo 34 años y soy arqueólogo. Mi profesión y el montañismo me apasionan. Descubrir nuevos lugares e investigar son mi forma de vivir.
Estudio el territorio y los movimientos históricos de la población en Puna y Valle del noroeste argentino. Me dedico de lleno a hacer lo que más me gusta, que lo que quiera hacer incluya la ciencia. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. No vale solo decir que éramos tan pocas cuando éramos pocas, sino que ahora que somos multitudes, las que éramos pocas sigamos siendo coherentes con nuestras convicciones y no dogmáticas con nuestras ideas. Personas gordas, cada vez que vamos al médico, la respuesta que tenemos es: vos tenés que bajar de peso y después hablamos. No hay una concepción de salud integral. O sea, yo voy al médico por un dolor de cabeza y con una persona delgada, y a esa persona delgada sí le preguntan, bueno, a ver qué te pasa, contame, bueno, vamos a hacer, no sé, vamos a hacer estudios, vamos a hacer una tomografía. A mí me dicen, no, tenés que bajar de peso, volvés en 2 meses. Bueno, estamos en el análisis exactamente de la hora 5 de la tarde. Pasó Carla Carrizo, muchas definiciones. Fue muy cuidadosa Carla Carrizo, pero me parece que el debate es un debate más amplio que el tema económico, me parece, dentro de Juntos por el Cambio, ¿no? Sí, y planteado por ellos. Digo ellos, digo Evolución, me parece, por parte de Carla Carrizo. Que ¿no? tienen su propia división, los radicales, recordemos, o sea, habían dicho que se volvían a unir prontamente después de la unidad acordada en el Congreso Radical. Pero bueno, cada uno mantiene sus propios bloques. Está el bloque de que preside Mario Negri y el bloque que preside Rodrigo de Loredo. Y bueno, yo creo que ya ahora lo dejarán así hasta fin del año que viene. Y bueno, cuando pase lo que pase en las presidenciales, verán como para volver a confiar. Sí, lo que pasa que, viste, el tema económico a lo mejor lo saldan, pero después tenés permanentemente cuestiones de diversidad, cuestiones sociales, en política previsional. La verdad que armonizar eso con el pro bullrichista, por ejemplo, es un tema complicado, me parece. Bueno, tienen equipos, ¿no? Que están trabajando en todo el diseño de un programa de gobierno. Sí. Cada uno de los partidos tiene sus representantes y veremos, llegado el año que viene, a ver si esas propuestas los unen después. Una vez si ya están en Casa Rosada, hay que ver, ¿no? En la parte económica, el PRO, en líneas generales, están bastante unificados, por lo menos el PRO, digo. Y en líneas generales, porque, digamos, Bullrich, ¿cuál es el referente económico de ella en este momento? Es Luciano Laspina. Sí. O sea, que no tiene muchas diferencias con, por ejemplo, Lacunza, que es el referente de Horacio Rodríguez Larreta. Y en líneas generales están bastante alineados. En la parte económica me parece que están bastante a lo mejor alineados con los radicales, con el resto de los partidos. Lo que pasa en última instancia diferirá de a ver cuál es el tema de los modos como para adoptar las medidas que vayan a tomar. Y sobre todo un poco lo que sobrevendiendo las posibilidades, a lo mejor como se dice, vamos a hacer todo vamos a hacer todo rápido en las 100 primeras horas. Sí. Bueno, todo eso lo puedes hacer, depende de cómo te haya ido en la primera elección. Claro, exactamente. Que es la que define el Congreso. Pero además, lo que pasa particularmente con Evolución es que hay un acuerdo que ya viene de años anteriores del responsable más importante de Evolución, que es Martín Lustó, y que Martín Lustó quiere ser el sucesor de Larreta en la ciudad de Buenos Aires, y que el resto del PRO te dice, escúchame, acá gobernó Macri, gobernó Larreta, nosotros queremos que el próximo o la próxima sea un hombre o una mujer pro, nada de Evolución. Y este es un tema complicado para resolverse, efectivamente. Seguramente, sí. Sí, que se puede saldar con una paso de pronto, ¿no? Sí, de esa manera, obviamente. Creo que es lo que va a pasar. Sí. Pero una cosa es, bueno, que estén juntos en la ciudad y que acompañe Evolución a Larreta. Y si el candidato es otro, no sé cómo madura, ¿no? Pero bueno. También tenemos el tema Foro Parlamentario sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. ¿Con quién estamos? Perfecto, el informe, vamos.
El 7 y 8 de noviembre se realizó el Foro Parlamentario Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe en el recinto de diputados. En el marco del 15º Encuentro Latinoamericano de Mujeres, el foro se enfocó en avanzar la agenda de género en el ámbito parlamentario. Dentro de este foro se destacaron las palabras de diferentes parlamentarias nacionales y regionales. La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelen Massina, habló sobre la brecha de desigualdad y destacó lo siguiente. Son estos lugares que necesitan de compromiso, de legitimidad, de humanidad, donde muchos de los temas que tratamos y temas por los cuales hoy estamos sentadas aquí, que tiene que ver con una agenda de género, una agenda legislativa de género, que nos atraviesa a través de los cuidados. Siempre digo, y no quiero ser autorreferencial, que estos temas no tienen colores políticos y que como legisladoras nos sientan en las bancas a través de un voto popular para pensar en la gente, para pensar en la verdadera autonomía de esas mujeres, para pensar en empleabilidad, para pensar en acortar las brechas de desigualdad, para poner en el centro a las mujeres, a las niñas, a los niños. La diputada Mónica Macha también formó parte del foro e hizo referencia a la importancia de la interseccionalidad. Para nosotras y nosotres, un concepto fundamental es el de interseccionalidad, porque claramente el feminismo y el transfeminismo da cuenta de un movimiento internacional, ¿no?, que podemos plantear y poder ubicar cómo es este proceso y la ampliación de derechos en distintos ámbitos en todo el territorio que implica este planeta. Pero para poder ajustar un poco más, tal vez, desde qué lugar hablamos, a mí me parece que este concepto que permite poder pensar cómo se articulan las desigualdades. Entonces, por supuesto, enfocamos en las desigualdades de género, pero la vemos y lo pensamos articulado con la desigualdad social, también con la importante, digamos, todavía la importante presencia de un racismo social que por lo menos en nuestras comunidades es muy concreto, es muy cotidiano, incorporando también lo que implica a todas estas instancias la situación de personas con discapacidad y de personas que son parte, digamos, de la diversidad corporal, ¿no?, cuando se sale del cuerpo hegemónico, porque todas esas instancias implican desigualdades, implican situaciones que también explican esta brecha que recién nombraba Ayelen, esta brecha que después la vamos a ver muy fuertemente en los espacios, en nuestra economía, en los espacios de trabajo y demás, pero que se sustentan de algún modo en estas distintas desigualdades que dan cuenta entonces de esta idea del concepto de interseccionalidad. Bueno, ahí estamos. Hay más de este foro parlamentario, pero dime tú, a ver, ¿qué estabas mirando? No, importante, Sí. Pato, porque en el foro escuchamos la voz, ¿no?, de Ayelen Massina, la nueva ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, que, si no me equivoco, es la primera vez que está en el Parlamento. No es en el contexto, obviamente, de una comisión, pero sí es importante la actividad que hubo y bueno, se la vio allí junto, que tenía a sus costados a las presidentas de las comisiones. En el Senado se llama Banca de la Mujer, que es María Eugenia Catalfamo, la senadora, que justamente es de San Luis, coprovinciana, que celebró muchísimo la designación de Massina, porque recordemos que era la ministra en la provincia. Claro. Y bueno, a su costado, al otro costado estaba Mónica Macha, que la escuchábamos recién, ¿no? La mujer de Morón. De Mujeres y Diversidad en la Cámara Baja. Bueno, a ver, segunda parte del informe sobre el foro. La senadora y presidenta de la Banca de la Mujer del Senado de la Nación, María Eugenia Catalfamo, remarcó la necesidad de una conexión entre el Estado y las organizaciones. Ayer pensaba, es hasta paradójico y paradigmático que digamos que las tareas de cuidado son ordenadoras de nuestra vida,
social, o sea, que permiten, por ejemplo, las tareas de cuidado, que se genere casi un 16% del Producto Bruto Interno previo a la pandemia y casi un 22% según los datos de CEPAL después de la pandemia, del Producto Bruto Interno, mucho, esto estoy hablando en Argentina, ¿no? Mucho más por encima de lo que es la industria y el comercio, que sea un ordenador social, y el trabajo también es un ordenador social porque es lo que nos da dignidad, lo que nos ayuda a llevar adelante nuestra vida personal, social y económica, y al mismo tiempo hablamos de que las tareas de cuidado no son remuneradas. Entonces resulta hasta un poco ilógico que suceda esta situación cuando ambos son ordenadores sociales, que no estemos remunerando las tareas de cuidado. La directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, Ana Huesmes, fue la encargada de la presentación del documento conjunto entre la CEPAL y ONU Mujeres sobre la normativa en materia de cuidados en América Latina y el Caribe, y dijo lo siguiente. Esa igualdad que está en las leyes de la mayor parte de los países de nuestra región, esa igualdad formal, se convierta en lo que llamamos igualdad de resultados. No podemos esperar un siglo más para lograr la igualdad sustantiva o igualdad de resultados, y para ello necesitamos acciones afirmativas para lograr la plena autonomía de las mujeres, física, económica, en la toma de decisiones, en su diversidad y desde luego con un enfoque, como señalaba la diputada Mónica Macha, de interseccionalidad, y como nos recordaba Ayelen Maxina, de territorialidad. Que ninguna mujer y ninguna niña se quede atrás ni se quede afuera por ninguna razón. Se identificó la situación regional y subregional respecto a la autonomía y derechos de las mujeres. El foro tuvo lugar en el Congreso el 7 y 8 de noviembre y fue organizado por el Gobierno Nacional con el apoyo de la CEPAL y ONU Mujeres. Bueno, ahí estamos, los datos centrales de este foro regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe. Recordamos en este aniversario justamente de la primera vez que votaban las mujeres en la República Argentina, ya por el año 52. Sí, Pato, un tema a ver, obviamente se abordó todo lo que tiene que ver con la agenda parlamentaria y demás, y varias oradoras de las que hablaron en el foro mencionaron el tema de licencias por maternidad, licencias parentales, proyecto que congeladísimo en Cámara de Diputados. Lo anunció en la Asamblea Legislativa. Lo anunció y se envió. Se envió el proyecto, pero no se trató en las comisiones. Es que me parece que hay, a ver, a lo mejor yo me equivoco, ¿no? Pero les consulto. Me parece que ahí tropezamos de inmediato con algo no resuelto, que es que en la Argentina el 50% del trabajo es en negro. Claro. Digo, si vos no podés avanzar con el blanqueo para hombres, menos vas a avanzar con el blanqueo para mujeres. Y cuando vos tenés un 50% de trabajador en negro, a ver, digo, un trabajo muy común en gastronomía, que hay mucho trabajo en negro, digo, donde el porcentaje es altísimo, ¿cuál va a ser la patronal que va a tomar una mujer para darle una licencia por maternidad? No, nada. Sí, de más de 100 días. Este es el tema, ¿me entendés? Me parece que además es una cuestión, porque si vos estás en una sociedad de pleno empleo, ojo, la Argentina tiene muy buenos números en materia de empleabilidad. Estamos con un 6-7% de desempleo, muy bajo. Pero muy malos. Exactamente. En informalidad. Claro, hay mucha informalidad. Entonces, digo, te pasa siempre, ¿no? Las grandes empresas, que son pocas y que convocan mucho empleado, sí tienen el personal en blanco. Claro. Y a lo mejor tenés ese ámbito, pero en empresas chicas, en pyme y con tanto negro, ¿quién va a respetar? Digo, se oponen ellos. Es una barrera clarísima, clarísima. Pero bueno, viniendo del Poder Ejecutivo parecía que iba a tener otro impulso y finalmente no pasó. Es un poco de eso de para qué anunciás proyectos que después, porque fue un poco, lamentablemente, un poco la constante de esta administración. Claro. O sea, hacer anuncios que todos habíamos contado en
en la primera asamblea, la mayoría de los temas que había anunciado no habían llegado a tratarse siquiera. Claro. Claro. Y bueno, después si tenemos, por ejemplo, que anunciás unas extraordinarias con 18 proyectos y que al final no se trata ninguno, después, bueno, durante el año sí se comenzaron a tratar, pero bueno, habla un poco de una constante. No, es que se parte de un Estado muy golpeado y castigado. Otro tema, por ejemplo, el control de precios. Y bueno, el control de precios es un control muy difícil de implementar porque la empresa, que es la que fija los precios, sabe que este es un Estado muy golpeado, sin reservas en el Banco Central, que necesita de esto, que tiene problemas para controlar, ¿no? Ese es el otro. Acá hay un bajísimo nivel de fiscalización, bajísimo nivel. Claro. Yo hablaba con Héctor Recalde los otros días y vos le preguntás, ¿y por qué hay trabajo en negro? Bueno, entre otras cosas, porque nadie controla. Claro. Pero también después tenés la segunda lectura, del que te dice, mira, lo tengo en negro, y si no lo tengo en negro, no lo tengo de ninguna manera. Entonces, La ahí el presión propio Estado te mira para otro lado. Claro, sí, es, sí. es peor. Es peor. El mal menor es que trabaje en negro, porque si no tiene trabajo es peor después. Así que es una cuestión muy complicada. Sí. Totalmente. Bueno, a ver, el diputado Maquieira, hombre de La Pampa, con lo que tiene que ver con la obligación por parte de los padres de pagar la cuota alimentaria. A ver. Fue otro de los proyectos que se aprobó, que se le dio media sanción al registro de deudores alimentarios para que cualquier padre o madre que no pague su cuota alimentaria en 3 meses consiguientes, empieza a tener restricciones, que no pueda, por ejemplo, salir del país sin esa autorización, que no pueda renovar un pasaporte, que no pueda renovar la licencia de conducir, que no pueda crear sociedades, en fin, distintas iniciativas de ese registro que se busca que sea nacional para que nadie se haga el vivo con la cuota alimentaria, porque pasa muchísimo que hay un montón de padres que pueden pagarla y no lo hacen. Bueno, y acá otra vez tropezamos con el trabajo en negro y con lo que pasa incluso dentro de aquellos padres que tienen que pagar la cuota alimentaria y están en blanco, donde muchísimas veces perciben un ingreso superior a lo que en realidad cobran. Entonces, bueno, tengo este problema. En lugar de que aparezca en blanco 100, que aparezca 50, y yo tengo que pagar el 10% o el 20%. Claro. Y lo otro, ¿cómo haces para cobrarle al personal que trabaja en negro? ¿Cómo hace para pagar? ¿Cómo hace la mujer que pretende que su expareja pague alimentos? Sí estás en negro, ¿no? Pero a ver. Y por eso hay muchas veces que las mujeres desisten de los reclamos. Claro. Por la cuota alimentaria. Exactamente. Exactamente, claro. Sí. Y también por toda la burocracia que implica, ¿no? Y el desgaste, el trámite. Esa mujer que tiene que hacer el trámite, ella dejó de ir a trabajar. Dejó de trabajar no tiene atender al hijo, claro. Claro, exactamente. Claro. Sí, por eso. Ese es el problema. Son leyes que tienen muy buena intención y que ponerse en práctica a veces no es tan sencillo, me parece. No, pero bueno, igualmente esto apunta más a una base de datos porque los registros ya existen en las provincias. Claro. En realidad es concentrar la información y lo que sí generaliza un poco más los impedimentos para complicarle los trámites. Sí, a sectores medios y altos los compromete y los complica por la tarjeta de crédito, por el pasaporte, por un montón de cuestiones. Clubes. Habilitar un comercio. Hubo un caso famoso, enseguida vamos con un diputado radical por Catamarca, hubo un caso famoso de un habitante de un country que lo conminaron porque lo detectaron por el pago de expensas, efectivamente. Claro. Pero bueno, a ver, presentación y vamos a hablar con el diputado Monti, por favor, a ver. Ahí está el diputado Francisco Monti, hombre de la provincia de Catamarca, un temazo. Porque Catamarca es una de las provincias del noroeste y cuando acá intentaba el bloque oficialista a través de Leo Grosso impulsar ley de humedales, aparecieron gobernadores de todo el noroeste diciendo, che, tengamos mucho cuidado que no queremos complicaciones que afecten el tema litio particularmente y otros minerales. Diputado, usted integra la Comisión de Minería.
puntualmente, ¿qué posición tiene sobre el tema y qué cree que esto que salió de el plenario de comisiones, este dictamen por mayoría de su espacio, ¿lo conforma, no lo conforma? ¿Cómo lo ve? Mirá, independientemente del dictamen, creo que hay una idea generalizada dentro de Juntos por el Cambio, que se trata más bien de compatibilizar la protección del medio ambiente con el desarrollo productivo. Sí. ¿No? Y creo que esto también tiene que ser visto en perspectiva del lugar del mundo en el que estamos. No se trata tampoco de que el costo, digamos, de la situación ambiental del mundo tenga que ser asumida enteramente por los sectores que están más subdesarrollados, en este caso la Argentina, y con más razón el norte grande. Hago un punto sobre el planteo tuyo. Esto excede a los gobernadores. Yo no respondo políticamente al gobernador de Catamarca en particular, y soy opositor del gobernador de Catamarca. Sí. Lo que me interesa, sí, es que no se genere ningún tipo de incertidumbre en torno al potencial productivo que tiene nuestra provincia, en particular con el desarrollo del litio. Y te digo esto también porque las razones para promover el desarrollo del litio también son de orden ambiental. Entonces, generar más inseguridad jurídica, la verdad que el proyecto que impulsaba el diputado Grosso y un sector del Frente de Todos, porque convengamos también que hay muchos legisladores del norte que pertenecen también al universo oficialista, que no estaban con la propuesta de Grosso, ¿no? Entonces a veces hay dirigentes políticos que por ahí tomando café en la ciudad de Buenos Aires no comprenden la complejidad que tiene la Argentina y el daño que puede provocar en sectores en donde la economía depende de inversiones que tienen una temporalidad muy larga, como ser el sector minero en particular. Estuve en contacto, yo justamente en este momento estoy leyendo el dictamen de comisión de Juntos por el Cambio. Uno comparte la idea, ¿sí? Pero yo no integro las comisiones que emitieron el dictamen. No. Sí hubo una posición en la comisión de minería, diría casi unánime, respecto de que la idea como venía debía ser cambiada. Así que bueno, esperemos que este planteo de Juntos por el Cambio pueda imprimir mayor racionalidad a esta discusión. Ahora te pregunto, para vos, ¿tiene que haber ley de humedales? ¿El tema es cómo, o no sos partidario de la ley de humedales? Mira, no se trata de que si tiene que haber ley o no. En definitiva, a ver, partamos de la siguiente base. Ya hay convenciones, hay una ley general del ambiente, y en el caso particular de la actividad minera, que es la que nos preocupa en particular a nosotros, toda actividad tiene que tener un estudio de impacto ambiental aprobado para poder llevarse adelante. Me parece que es muy argentino esto, es parte de la argentinidad, de que la falta de inflación normativa es la que genera los problemas. Yo de ninguna manera suscribo la idea de que hay incendios en la zona de la provincia de Santa Fe, por ejemplo, por la falta de una ley de humedales. Me parece que eso es una simplificación del problema, bueno, típico también de la mediocridad del debate político en la Argentina. Está. ¿Vos, Melissa? Sí, ¿qué tal, diputado? ¿Cómo está, Melissa Jofre? Me parece que se congeló, ¿eh? A ver, dale. No, ahí está. Ahí está, sí. Ahí está. No, quería consultarlo por otro tema, porque usted esta semana el bloque radical ratificó a Roxana Reyes como miembro del Consejo de la Magistratura para un próximo periodo, y bueno, usted como suplente. Pero en ese sentido consultarlo por todo lo que está aconteciendo en el Consejo de la Magistratura y cómo ve que pueda darse el panorama la semana que viene, teniendo en cuenta el fallo de la Corte y bueno, la composición que también deberá enviar el Senado. Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos un sistema que es muy fácil, digamos, de comprender respecto el ejercicio de contralor que ejerce la Corte respecto a la legalidad de los actos, ¿no? No es cierto que los actos de los poderes políticos no sean pasibles
de un control jurisdiccional. De hecho, sí lo son y hay muchísimos antecedentes al respecto. No puede el Senado de la Nación ni ningún órgano del Estado, político o no político, eludir la norma y hacer un ejercicio caprichoso de las mayorías legislativas para designar representantes en un cuerpo de tanta envergadura institucional como el Consejo de la Magistratura. Yo en ese sentido celebro el fallo de la Corte y espero que muy rápidamente se ponga en práctica. En este caso, el senador de la Nación, Luis Juez, debe asumir como consejero de la magistratura, le guste a quien le guste y si no les gusta, bueno, tendrán que aceptarlo igual porque estamos en un Estado de Derecho. En la Argentina hay distribución de poderes y espero que el kirchnerismo duro no profundice este ataque ya no a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino al sistema republicano de gobierno, ¿no? Lo cual sería de una enorme gravedad y creo que fundamentalmente este fallo sienta un precedente para adelante, porque digamos que los mandatos están prontos a vencer y bueno, tiene que haber nuevas designaciones, como bien señalabas vos, en que el bloque de la Unión Cívica Radical ha ratificado a Roxana Reyes y deberá hacer cada uno de los bloques a quienes les corresponda lo suyo propio y el Consejo de la Magistratura funcionar con regularidad, ¿no? Creo que acá la cuestión de fondo también es el buen ejercicio de administración de justicia, la realización de los concursos, las facultades disciplinarias que tiene el Consejo que se lleven adelante como corresponde y que no estemos entrampados eternamente en una discusión política de un espacio que se niega básicamente a aceptar las reglas del Código de la Argentina. Yo quiero ser optimista, pero creo que en ese sentido el kirchnerismo tiene que desistir de su actitud anticonstitucional. ¿Cómo le va, diputado? José Di Mauro lo saluda. José. Para mí no queda ninguna duda a partir del fallo de la Corte de que Luis Juez tendría que ya asumir, porque es muy claro el fallo que dice que bueno que el oficialismo se armó a posteriori. Claro. El fallo fue el 16 de diciembre pasado, el fallo de la Corte Suprema, y para entonces existía un solo bloque, y etcétera. Ahora digo, Juez ya tendría que haber asumido, evidentemente, pero de acá a dentro de 2 semanas, cuando tenga que asumir los nuevos, ¿por qué no sería una invasión de poderes el hecho de que no se tenga en cuenta que ahora son 2 bloques? Además, perdón, yo no soy constitucionalista, pero lo que tengo entendido que el fallo de la Corte no es que sienta jurisprudencia, que habla puntualmente de la designación anterior de juez. No dice para nada, en consonancia con lo que vos decís, no dice para nada. Y acá en todo caso el segundo bloque seguiría siendo mayoritario y podrían designarlo. Esto es lo que, cuando yo no entendía cómo era el tema, consulté a algunos constitucionalistas y me dijeron, sí, tiene que asumir juez, pero hasta el 18, después elegir, y tienen la libertad de volver a elegir dentro del bloque que lo terminó ungiendo a Doñate. Tienen esa potestad. Pero obviamente, no sé, el diputado no va a decir que tiene... Claro, no, la verdad que no. La respuesta, la respuesta es sí y no. Por eso no sé. Esto sería similar. Estoy preguntando. A ver, no, bueno, estamos preguntando y conversando. Sí. Esto sería similar a decir que un fallo sobre la jubilación de una persona que exige, supongamos, el ajuste de un haber, efectivamente se ajusta a ese caso. Claro. Ahora, también sienta jurisprudencia, ¿sí? Y cuando la administración pública, en esos casos de jubilaciones, no acata la línea jurisprudencial o el criterio de la justicia, lo que hace es demorar el pago de otras jubilaciones que finalmente tienen éxito en la justicia, pero tardan mucho en cobrarse. Entonces, por un lado es cierto que en este caso la sentencia es para el ejercicio actual del senador Juez, pero también es cierto que sienta un criterio que creo que tiene que ser respetado. Como se decía antes, también se plantea en el fallo de la Corte este tema de la división de los bloques posterior a la obligación de que el Senado aporte el otro nombre. Pero también es cierto que ese fallo dice que
ha existido una tergiversación de la composición de los bloques en el Senado de la Nación con esa división. Y esa tergiversación continúa, porque en la práctica, y también lo plantea la Corte, esos dos bloques funcionan como uno solo y a su vez están unificados bajo la conducción de la misma persona, y esto también lo dice el fallo. Entonces me parece que si nosotros aceptamos, ¿sí?, o la Corte o el Senado, quien fuera, aceptamos y naturalizamos este comportamiento, en adelante de poco van a servir las configuraciones normativas, porque van a estar a merced de los que los políticos armen en el Congreso como mayorías y minorías para la composición de estos cuerpos. A ver, toda norma tiene un espíritu, toda norma tiene una idea, y por lo tanto acá, si tienen que haber dos por la mayoría, uno por la primera minoría y otro por la segunda minoría, me parece que hay que dibujar tantos castillos en el aire y simplemente acatar esta realidad, porque si no en la Argentina vamos a estar todo el tiempo a las patadas, viendo cómo se hace trampa para eludir la finalidad de la norma. Una consulta política, porque técnicamente nadie puede objetar que Rosati sea el presidente de la Corte y el presidente del Consejo, no es objetable, pero en términos políticos el formoseño Carvajal y Graciela Camaño decían, mira, la verdad que no lo vemos bien ahí, ni hablar del oficialismo. En el caso suyo, ¿le parece bien? ¿No le parece tan cómodo que Rosati tenga ambos roles? ¿Cómo lo ve, diputado? Bueno, en definitiva, el ejercicio de la presidencia del Consejo por parte del doctor Rosati está establecido en la norma que ha recobrado vigencia a partir del fallo de la Corte. Es decir, no existe otro camino a que sea Rosati el presidente de la Corte. Ahora, otra cosa es la discusión futura de alguna norma que en el futuro reemplace la que ha recobrado vigencia respecto a la presidencia. En ese sentido, aparece como razonable que son demasiadas las responsabilidades puestas quizá en cabeza de una sola persona, pero eso me parece como una cuestión discutible hacia el futuro. En el caso del kirchnerismo es totalmente distinto. Ellos se niegan a acatar el fallo de la Corte y se niegan a acatar una norma que ha recobrado vigencia por disposición de la propia Corte. Por ahí algunos con un poco más de esfuerzo intelectual y quizás con alguna mala fe están planteando de que existe una colisión de intereses y como si fuera que Rosati no podría haber firmado el fallo que respecto del senador por el partido PRO del Senado, porque tiene una especie de conflicto de intereses. Esto claramente no es así. El hecho de que Rosati integre el Consejo de la Magistratura en la presidencia no quiere decir que no pueda resolver un asunto atinente y que refiere justamente al Consejo de la Magistratura. Estamos. Pregúnteme. Entonces, diputado, ¿no ve que en el corto plazo se pueda sancionar una nueva ley? Con este clima, con estas posiciones también no se ha llegado a un consenso a lo largo del año. En mayo se había empezado el debate en las comisiones del proyecto con media sanción, pero no pasó nada. Bueno, ha sido evidente este año que la Corte ha planteado justamente en el fallo que ha hecho recobrar vigencia la ley anterior, de que sería bueno de que se sancione una nueva norma, ¿no? Y hasta tanto se sanciona esa nueva norma, recobrada vigencia aquella. Ha sido muy cuesta arriba, la verdad, que encontrar consenso en torno a este tema. Creo que en todo caso, a lo mejor se requiere de un clima distinto, ¿no? Claro. No el clima actual, un clima que sea adecuado para discutir una mejor administración de justicia, un clima que ponga en discusión también las facultades disciplinarias que tiene el Consejo de la Magistratura para poder también seguir de cerca el desempeño de muchos magistrados de la Nación. Yo la verdad que como ciudadano, independientemente de mi rol como legislador, creo que el Consejo de la Magistratura ha hecho papelones a lo largo de su historia y creo que ha habido una mora en la designación de muchos magistrados a lo largo y a lo ancho de la Argentina que son imperdonables. Incluso nosotros en la provincia de Catamarca hemos estado 1 década y media esperando, 1 década y media con juez subrogante, lo cual la verdad que va en contra de cualquier razonamiento
relacionado a la independencia del Poder Judicial, y creo que el Consejo de la Magistratura es corresponsable de esto, pero esto también tiene que ser discutido en el fondo de la cuestión y no en la superficie de la lucha política por quién pone un miembro más o un miembro menos en el Consejo. Ahora, diputado, mire, los otros días hablaba con un observador del tema del Consejo, me explicaba el lugar que va a ocupar ahora Héctor Recalde, y contaba los números que va a haber en el Consejo, y la verdad que están previendo más un escenario otra vez de parálisis en el 2023 que de algún avance, porque los números son como muy, muy justos. ¿Piensa lo mismo o no? Les voy a plantear algo idílico. De movida me parece que en el Consejo de la Magistratura no deberían conformarse una suerte de bloques como ocurre en el Congreso de la Nación. Uno puede asumir que exista cierta afinidad política entre un diputado radical y un senador radical. Sí. Pero luego también hay miembros de otros estamentos que tienen que ejercer sus roles con algún nivel de independencia, con alguna... además, aportando el rigor técnico que merece el ejercicio en el Consejo de la Magistratura para la selección de quienes se postulen a ser magistrados, o para el ejercicio de facultades disciplinarias, o para el ejercicio de potestades administrativas en la justicia. Me parece que hay un exceso de partidización en la discusión política en el Consejo de la Magistratura. Y me parece que debería ser mucho más técnico, y creo que en eso tiene que haber una fuerte autocrítica, no solamente la clase política, sino quienes han integrado en representación de distintos estamentos. Sí, claro. Justamente el objetivo del Consejo de la Magistratura, a partir del nuevo paradigma de la Constitución reformada del 94, es que no se era despartidizar la designación. Y la verdad que parece que no lo estamos logrando. Sí. Lo llevo de nuevo a la sesión del miércoles pasado, ya el jueves, porque fue de madrugada, y sobre el final usted tuvo protagonismo al reclamar por el tema de la emergencia que se decretó para la provincia de Mendoza, y usted reclamaba que se extendiera a otras provincias que también habían sufrido el mismo fenómeno de heladas tardías, a La Rioja, Catamarca y otras más. Y bueno, ¿cómo tomó que no lo hayan permitido justamente extender, que era agregar un poco de un texto, 8 palabras más al proyecto? Y bueno, ha sido una falta de respeto, de sentido común, una interpretación de la realidad poco homogénea, poco equitativa. Hay un principio constitucional que es la igualdad ante la ley. Cuando cae una helada, no es que la helada le pregunta al productor si está en la provincia de Mendoza, en la provincia de La Rioja o en la provincia de Catamarca. La helada ha sido la misma, ha pegado en la zona cordillerana, y los productores han perdido todo. ¿Sí? Algunos han tenido un poquito más de suerte y han perdido parte. Entonces, que se declare por parte del Congreso el beneplácito por una futura declaración de emergencia solamente para una provincia es casi absurdo. Ese fue el planteo. Lamentablemente, hasta se rompieron ciertos códigos, porque este tema había sido conversado durante esa jornada para que se amplíe a otras provincias. Lo que pasa es que hay diputados que están más pendientes en quedar bien con el ministro Sergio Massa que en actuar de manera regular y razonable para con sus vecinos, ¿no es cierto?, de distintas provincias. Y esto consagra también algo que muchas veces se dice y acá queda muy patente. En la Argentina muchas veces para que te escuchen tenés que poner una pancarta o cortar una calle en la ciudad de Buenos Aires. Yo no les puedo pedir a los productores de Medanitos, de Fiambalá, de Saugil, ahí en la cordillera cerca del límite con Chile, que vengan a la avenida 9 de Julio a poner una bandera. La verdad que es muy triste que esto sea así. Realmente se ignora el drama que viven muchas personas y ni siquiera se hace un esfuerzo por ponerle un poco de sentido común a las cosas. La verdad que el tema de que uno tenga protagonismo más o menos no es la idea, justamente. El tema se había conversado previamente para que se incorporen las otras provincias
Y bueno, trataron de llevarnos así sobre los hechos consumados, porque hicieron votar esa declaración sin abrir ningún tipo de debate, y lamentablemente el debate se tuvo que dar ex post cuando estaba terminando la sesión. Pero bueno, yo voy a presentar en las próximas horas un proyecto para que se incluyan a las otras provincias, y si tenemos una sesión pronto voy a pedir un apartamiento del reglamento y vamos a insistir con este tema para lograr el objetivo, para lograr que la nación declare la emergencia y para que se les dé la asistencia que merecen a los productores que están sufriendo en toda la zona cordillerana que han sufrido las heladas tardías. Pero además, diputado, era solamente un proyecto justamente de eso, de declaración. Se le pide al gobierno, no es que era una ley para declarar la emergencia en sí. Es que justamente la ley está vigente y la ley prevé mecanismos que se deben activar. Claro. Y la declaración iba justamente orientada a eso. Por eso es más absurdo aún que se hayan cerrado. Lo que pasa es que acá hay una, como te decía, no querían quedar mal con el gobierno nacional, estos celos que hay, ¿no? Estuvo el ministro Sergio Massa en la provincia de Mendoza, y parecía ser que si se le reclamaba al Estado Nacional que active los mecanismos a la ley de emergencia, iba a ser mal visto por el Ejecutivo Nacional. Pero no se trata de eso, se trata simplemente de poner sobre la mesa los temas que son relevantes, que son importantes, que no son solamente aquellos que tienen que ver con alguna manifestación o golpe de bombos en las avenidas grandes de la Ciudad de Buenos Aires. Perdóneme, diputado, para saber, ¿y qué pasó con sus pares radicales o de Juntos por el Cambio en esta situación? ¿Lo acompañaron poco, lo dejaron solo? ¿Cómo fue el comportamiento de los demás? Me acompañaron todos. Acompañaron todos porque acompañaron los que estaban, porque en ese momento ya se habían retirado los diputados del bloque PRO, pero quienes estaban sí claramente acompañaron, e incluso prestó asentimiento para esta modificación el ingeniero Julio Cobos, que fue coautor del proyecto para la declaración de la emergencia en Mendoza. En realidad fue el Frente de Todos quien se opuso, e incluso se opusieron los legisladores de San Juan y de Catamarca del Frente de Todos, ¿no? Está. Diputado, una consulta. Usted, que es un hombre más joven, que vivió, me parece, un poco más de afuera la gestión de Cambiemos del 15 al 19, ¿cómo ve esta convivencia de Juntos por el Cambio con un radicalismo que reclama mucho más espacio que el obtenido cuando comenzaba el gobierno de Macri? ¿Cómo ve este momento usted? Yo veo un momento político en la Argentina en la cual pareciera ser que las elecciones son la semana que viene. Y cuando llega la semana que viene parece que es la otra semana de nuevo. Sí. Hay un clima preelectoral exagerado que lleva a tensiones que no deberían ocurrir. Creo que Juntos por el Cambio tiene que poner más el foco en el programa, en el plan. Sí. Si bien no sabemos a ciencia cierta y la letra chica de cómo va a estar la Argentina en la transición de diciembre del año que viene, pero me parece que hay reformas estructurales muy severas que hay que hacer en la Argentina. Sin lugar a dudas, más allá de que no conozcamos la letra chica, la situación va a ser sumamente compleja porque tenemos un combo como mínimo en la economía y en el frente económico complicado, la deuda del Banco Central, el sector externo, la inflación, la pobreza. Bueno, la verdad es que vamos a tener que tener un shock de confianza y algunas reformas que hace muchos años se vienen postergando en la Argentina. Y creo que eso nos exige tener un programa común, una discusión que exceda a las personas y que incluso exceda a los partidos políticos. Yo a veces veo que eso ocurre, a veces pareciera que no ocurre, por una discusión a veces de personas y que bueno, uno lo puede entender en los posicionamientos lógicos, pero creo que debería bajar algunas veces ese tipo de tensión y pensar más en el equipo y en el conglomerado de Juntos por el Cambio, porque la gente tiene mucha expectativa puesta en nosotros. Ahí estamos. Francisco Monti, de Catamarca, Unión Cívica Radical. Diputado, muchas gracias. Buenas tardes y hasta cualquier momento. Chau, chau. Y nosotros, viene enseguida el señor Di Mauro, pero antes la diputada Jimena López, provincia de Buenos Aires, Frente de Todos,
Y un tema que costó, pero que está pariendo, que es el control de alcoholemia cero. Esto dice Jimena López, a ver. Todo lo que tenga que ver con controles, salvo en rutas nacionales, no es una facultad delegada a Nación, es una facultad provincial y una facultad municipal. Y hay una realidad, en caso de que la persona que esté manejando diga que no tomó alcohol y el alcoholímetro marque un falso positivo, que es dudoso, los falsos positivos en general no existen, puede llegar a existir un falso negativo cuando hablamos de análisis. Vengo de toda una familia que se ha dedicado históricamente a tener laboratorios, por eso puedo decir algunas cosas. Tenemos el derecho, todos los ciudadanos y las ciudadanas, a pedir una contraprueba en sangre, que se tiene que hacer en un hospital público en el mismo momento en que pedimos la contraprueba. Por un tema de que obviamente el alcohol está dentro del cuerpo y pasada unas horas, en caso de haber alcohol, no hay más. Y en el mismo momento, si yo digo yo no tomé alcohol y me hacen la prueba de sangre, voy a salir que no tengo alcohol en sangre. Entonces, no es que es posible que haya gente que se la multa. No. Todas las posibilidades en las multas, siempre está el derecho del ciudadano y la ciudadana a hacer un descargo y de inmediatamente pedir una contraprueba de alcohol en sangre. Que eso se hace en todos los hospitales públicos del país. Que es dar sangre en el momento y hacer la destilación. Bueno, a ver, estamos acá con un debate doméstico en torno a este proyecto que hace mucho tiempo, que fue presentado en su momento por Facundo Moyano. Y bueno, Facundo Moyano se retiró, está enojado ahora, vuelto a la actividad gremial, y el proyecto que, bueno, estamos empujando para que nazca. Señor Di Mauro, diga. Ahora vamos a ver, bueno, estamos hablando de alcohol cero, como bien decía la diputada Jimena López. A ver. Y bueno, finalmente parece que está, ya está a las puertas del recinto, y ahora vamos a ver unas placas. A ver. Que justamente, bueno, vamos a la cronología. Fue rápido el trámite que tuvo esta vez. El 12 de octubre, el Día de la Raza, la Comisión de Transporte emitió dictamen para reducir a cero el consumo de alcohol que puede consumir el conductor de un vehículo automotor. Bueno, a partir de ahí faltaba un dictamen más, que era el de la Comisión de Seguridad Interior, que fue el 10 de noviembre, o sea, ayer, justamente, está fresquito, con la presencia de legisladores, funcionarios y familiares de víctimas de siniestros viales. Estuvieron presentes y, bueno, el proyecto ya quedó listo entonces para que pueda ser debatido en el recinto. Y a ver, ¿de qué se trata? Tengo un par de preguntas, José. A ver, ¿de qué se trata este proyecto? El proyecto es un solo artículo que dice, hay dos dictámenes. Uno propone que la cantidad permitida sea de 500 miligramos, que es actualmente, que lo vamos a ver en una placa también. Me parece que la placa te abandonó, José. La placa me abandonó, pero no importa, yo lo tengo acá. Ahí tenés, mira, ahí tenés. Así que, 12 de octubre, dale. No, el 12 de octubre ahí tenés. no, eso ya está, esa ya pasó. Ahí tenés la otra, dos dictámenes, bueno, pero no importa. Actualmente se puede tener 0,5 de alcohol por litro de sangre en conductores, y tiene que pasar a ser cero en todo el territorio nacional. Hay un dictamen de minoría que lo impulsó la diputada Jimena Latorre, de la UCR, de Mendoza. Provincia vitivinícola, claramente. Bueno, había otro de Gioja, acordate, sí, también. Sí, pero en ¿Qué este caso sugiere mantener en 0,5 gramos por litro del alcohol en sangre, pero con un endurecimiento de las penas y sanciones a aquellos infractores que no cumplan con la normativa. Esa es la idea. Es un poco más de lo que ya está. O sea que va a llegar al recinto la opción de que te podés tomar una copita de vino y la que no te puedes tomar nada. Claro, va a llegar la de la pero torre el de también. mayoría es el de cero. De cero. Y el de muy mayoría, me parece que es el que se va a terminar imponiendo. Bueno, me parece que es un poco testimonial el de Jimena Latorre, que atiende un poco los reclamos del sector vitivinícola. Sí, pero está basado en el modelo que hay en Mendoza. Eso que dice que les ha rendido bastante bien, pero bueno, de todas maneras el vamos a ver. La Torre es el de las 500 miligramos. Mantiene la misma graduación, pero nada más que endurece las penas para los automovilistas.
Claro, Sí. pero bueno, en la presentación que hubo ayer, justamente estuvo Sí. Pablo Cariñano, que habló muy poquito, es el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Él estuvo en todas las presentaciones allá lejos hace tiempo cuando Facundo Moyano bregaba por su iniciativa. Recordemos, es un proyecto muy del Frente Renovador. Totalmente, también. sí, señor. Entonces, que me parece Sí. que por lo menos la media sanción no Acá. podía pasar este año sin tenerla. Sí. Destacó Cariñano los resultados obtenidos en los países limítrofes. Recordemos, se aplica en todos los países limítrofes. Ya aplican esa norma y permiten disociar el alcohol de la conducción y han permitido un descenso de siniestrabilidad grave asociada al consumo del alcohol. El proyecto habla, dijo Cariñano, de legislación comparada, citando la de aquellos países que tienen condiciones sociales, políticas y culturales similares a las de Argentina, como Brasil, Uruguay, Paraguay. y Paraguay. Todo el Mercosur lo tiene el sistema y les funciona bien, y aparte también reivindicó el rol legislativo. Dijo que en el momento en los que a algunos se les ocurre cuestionar a los legisladores, con esta reunión estaban demostrando cercanía con las víctimas. Ahora veamos, también hablaron varios legisladores, en este caso el diputado correntino Manuel Aguirre, radical. Él presentó datos que dicen que el 15,2% de los mayores de 18 años que manejó un vehículo al menos una vez en los últimos 30 días lo hizo habiendo bebido alcohol. Él mencionó varios vehículos, inclusive bicicleta, dijo. El 25,1%. Más peligroso en bicicleta, pero también, bueno. sí, se puede. Dale. Para el que la maneja. Para el que maneja, claro, exactamente. El 25,1% de los conductores siniestrados declararon haber consumido alcohol previo al accidente, y las personas siniestradas que tomaron generaron lesiones de mayor gravedad que las que no lo hicieron. Perdóname, pregunta, ¿esto es exclusivamente alcohol? ¿Qué pasa si te encuentran algún otro tipo de El proyecto lo incluye todo. Claro, porque el proyecto solamente cambia el 0,5 por 0 de un artículo que ya existe en la ley de tránsito y habla de alcohol, pero también habla de estupefacientes y otras sustancias. Los incluye, sí, totalmente. Bueno, veamos a ver qué... vamos a ver la siguiente placa. Sí. Las Ya provincias llega, que ahí tienen tenés. tolerancia cero con el alcohol son Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán, Chubut y Chaco. Chubut todavía no está reglamentada. O sea, siempre se habla de 9. Y Chaco, y Chaco fue la última. Interesante que Río Negro tiene alcohol cero y se rompió, Pato, esta semana el récord de alcoholemia. Sí. Argentina lo encabeza, se rompió el récord en la ciudad de General Roca con un conductor que dio 6,26. Exactamente, claro. No, vos es que digo, dale, porque aparte aparecen las ciudades también, aparece Santa Fe, donde hubo una enorme pelea que la han ganado los que están a favor del control, era la ciudad más cervecera del país. Y había mucho problema y ahora lo han controlado eso. Dale. Sí, ahí que nos corre el reloj, vamos a cortarla así. Carla Carrizo valoró el esfuerzo, que sea un proyecto interpartidario, apuntó que es necesaria esta ley y es insuficiente, hay que generar cambios de comportamiento, también dijo que los controles en Europa son muy estrictos y que esto, en líneas generales, todo el mundo insistió que es el control. Totalmente. Hubo un dato discordante que fue el de Mónica Frade, que dijo está muy de acuerdo con el tema de la propuesta, pero reclamó hacer los controles donde corresponde y controlar los alcoholímetros, que sean seguros, decía ella, porque decía que tenía datos que no están calibrados, entonces... Algo dijo Jimena López. Sí. Entonces, claro, y ahí le contestó Ritondo, Cristian Ritondo, que dijo que él fue funcionario y dijo que a él no le pasó, que en realidad están calibrados permanentemente, y después intervino la diputada Agustina Propato, que dijo que se sintió aludida porque la esposa de Sergio Berni defendió que dijo que valoró la actitud de Ritondo de aclarar este tema y dijo que hay que tener confianza en el Estado. Después le contestó Frade, que dijo que bueno, que ella había hablado con la gente de los alcoholímetros y que bueno, cuestionaban esos temas. Digo, tenemos que terminar, pero nadie toma agua en la cena porque la ley dice que hay que haber control. Me parece que lo esencial
esencial es que haya mucho control, lo decía Carla Carrizo, ¿no? Claro, seguramente. Mucho lugar diciendo, digo, él lo que yo he visto en ciudades donde le han ganado la pelea, bueno, tenés permanentemente... si la ciudad tiene 5 lugares de ingreso, en los 5 lugares de ingreso hay control. El control en Cava es un poco complicado, pero bueno, habrá que instrumentarlo. Entre las cosas que decía Frade, por ejemplo, decía, hay que poner los controles donde deben estar, no en cualquier lado, de la salida de los restaurantes, etc. Exactamente. Topo Rodríguez sobre el final dijo, bueno, lo pidió que se trate la próxima semana, que se trate en diputados, que en la próxima sesión y que sea la próxima semana. Bueno. Veremos. Y el radicalismo apoyó. Estamos. Melissa Jofré nada más, ¿no? Nada más, Pato. Bueno, muchísimas gracias, señora. Nos estamos viendo en cualquier momento. Señor Di Mauro, hasta la próxima. Hasta aquí terminamos. Esto fue el análisis. Enseguida la continuidad en DTV. Nada más. Gracias. Buenas tardes. Bienvenidos a Mundo Villa, el primer programa periodístico de los barrios de la ciudad. Sabemos que las villas están llenas de comprovincianos nuestros que por diferentes situaciones fueron a las grandes ciudades en busca de un futuro mejor. Lo que vimos a partir del 2020 fue la vuelta del posicionamiento de los clubes y un apoyo del Estado que nunca antes habíamos tenido, ¿no? O sea, desde la creación y desde la potenciación también del Registro Nacional de Clubes, el programa Clubes en Obra. Si usaste estos juguetes